esta noche. Démosle palmas a Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Buenas noches a cada uno de ustedes, mis hermanos. En esta noche de jueves 29 de este mes de septiembre del año 2022. Tenemos una bendecida noche de parte de nuestro Padre Celestial. Con tantas situaciones de la vida en el mundo, en nuestra nación, aún en nuestro departamento de Suchitepeques, pero Dios es bueno. Solo dése cuenta dónde está usted sentado. Solo dése cuenta dónde Dios nos permite estar. En cuanto que otras personas están pasando situaciones difíciles. Ayer martes, como a las 6:30 de la tarde, estaba escuchando al hermano Paulino Bernal con sus cantos. De repente me veo en YouTube, de forma directa estaban transmitiendo lo que estaban viviendo en esta noche allá en Cuba, donde nuestro pastor Noé, Dios lo ha llevado. Amén. Tremendo. ¿Quién se iba a imaginar días atrás que Cuba iba a estar pasando lo que está viviendo los cubanos, los hermanos cubanos? 11 millones de cubanos desde esta noche se quedaron sin energía. Decía el que estaba sacando en YouTube la información de que si ponían el satélite y enfocaban a Cuba, Cuba no se miraba. Cuba estaba totalmente desaparecida de la tierra porque no había luz. Aleluya. En mi otro maletín, Elvita, en la bolsita pequeña, gracias. Se me había olvidado subir mi reloj. Les decía que si enfocaba satélite al territorio de Cuba no se miraba nada. Estaba totalmente a oscuras y ahí estaba nuestro pastor. Pero Dios es tan grande y poderoso que siempre protege a los suyos estén donde estén. Amén. Así como protegía allá el pastor Noé, también lo protegía usted en su casa, en su trabajo, en su estudio, donde usted anda. Porque han sido días tremendos de la naturaleza que estamos viendo en nuestra nación. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a aprovechar el tiempo. Le pido de favor que tome su Biblia. Aleluya. Y buscamos la carta a los romanos. Aleluya. Y vamos a su capítulo número 1. Cuando lo tengan me pueden decir un amén fuerte. Y por reverencia a nuestro Dios y a su palabra, le pido que por favor nos digamos de pie. Aleluya, gloria a Dios. Creo que ya estamos, ¿verdad? En el nombre del Padre, de su Hijo amado y de su Espíritu Santo, leo la palabra que a su letra dice en la primera carta, en la carta a los Romanos, capítulo número 1, versos 16 y 17, dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas
el justo por la fe vivirá. Cierre sus ojos y acompáñenme a orar. Amantísimo Padre que estás en los cielos, en esta hora de esta noche, Padre, estamos aquí reunidos, Señor, en esta casa tuya, solamente por tu misericordia, Padre. En medio de tantas situaciones de la vida, Padre, nos estás dando este momento, esta oportunidad, Señor, de estar acá, Señor, para hablar de ti y de tu palabra. Gracias, Padre, por este privilegio que tiene este humilde hombre delante de tu presencia, Padre. Oh Dios de los cielos, que no sea mi mente humana, que no sea mi conocimiento humano, que no sea mis labios, mi boca, mi lengua, que diga palabra alguna que no sea, sino que sea a través de tu Espíritu Santo, tocando mi mente, Señor, fluyendo tu palabra a través de mi vida, para que sea de bendición en esta noche, en cada hermano, cada anciano, cada joven, cada niño, cada bebé que hay aquí en este lugar, Padre. Pero que no solo sea en este lugar, sino que en el área circunvecina, Padre, todos los vecinos que puedan oír también, Señor, esta palabra tuya que es de poder de Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Con la ayuda de Dios vamos a predicar este pasaje que acabamos de leer, y como título de este mensaje: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Lo voy a repetir: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Se le quedó? Dígalo conmigo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Dos versículos que hemos leído del apóstol Pablo. Dos versículos que se ven tan simples, tan sencillos, que cuando uno ya está en el camino de Dios, dice: tan fácil que estamos en la caminata cristiana. Y cuando hemos escuchado esta breve porción, se oye fácil decir: no me avergüenzo del Evangelio. Una palabra que está en medio de muchas cosas. Avergonzarse. Sabe, amado hermano, amada hermana, que el ser humano tiene por naturaleza avergonzarse de algunas cosas que hace en su vida. De repente, usted, en algunos de sus actos en su vida, en su niñez, en su juventud, hizo algo que le causó vergüenza. De repente en mi vida hice una, otra y tantas otras cosas más que causaron vergüenza de lo que hice en mi vida. Pero como estábamos viviendo en aquella vida pasada, no nos importaba nada lo que hiciéramos. Fuese vergüenza, cualquier acto de nuestra vida nos daba igual. Seguíamos viviendo de igual manera. Como dice un refrán, que uno ya no conoce la vergüenza, ¿verdad? Pero eso es en la vida pasada. Entonces, esa palabra, vergüenza, está en medio de lo que son las dos vidas del ser humano. Lo que hizo en su pasado, hacia el momento en que entrega su vida al Señor, de ahí para adelante es otra clase de vergüenza. Y es una vergüenza más dura. Es una vergüenza que
solo es para la persona, estoy hablando como hijo de Dios, no es solo la vergüenza para mí como cristiano, sino que también hago avergonzar a mi hermano en Cristo, a mi hermana en Cristo, hago avergonzar a la congregación donde yo voy, hago avergonzar a mi Señor Jesús, hago avergonzar la palabra de Dios, hago avergonzar el evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo. Porque el que ya es cristiano debe de ser muy cuidadoso con cada acto de su vida, con cada momento que en donde esté, que no haga o que no diga algo que sea inapropiado para el santo evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo. Dicen gloria a Dios por eso. Aleluya. Muchas veces yo he escuchado de tantos predicadores que el verso que quizás sea el centro de todo el evangelio es el del evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo que muchos dicen que ese es el verso primordial de las Sagradas Escrituras. Pero si somos más penetrantes en la palabra de Dios, esta palabra de vergüenza es algo que no es solamente cuando estemos en la iglesia, cuando estemos en el culto, de ser cuidadosos con el evangelio de nuestro Señor. Hay una frase que se dice hoy en día, 24/7, dicen las personas ahora. En el evangelio de nuestro Señor Jesucristo no es solo 24/7, sino es cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada noche. ¿Por qué? Porque el que ya entregó su vida al Señor Jesucristo, dice la Biblia, he aquí, todas las cosas son nuevas. Las cosas viejas quedaron atrás, pero ese comienzo tiene que andar uno de puntillas, muy cuidadoso. Yo solía decir a mis hijos pequeñitos, cuando le íbamos a la iglesia con mi esposa, hoy no está mi esposa, anda de viaje, con el perdón y respeto a su persona, ¿verdad? Uno de mis yernos está de vacaciones en su trabajo, entonces ya estaba programado para esta semana de que la iban a llevar a pasear, porque ella está en un proceso de recuperación, no por otra cosa, es que no haya nadie de ellos aquí. Pero le decía, yo solía decirle a mis hijos, mejor compórtese mal en la iglesia, compórtese mal ahí en su silla, ahí, porque el pastor les puede llamar la atención, les decía en el culto. Pero saliendo de la iglesia, después del culto les decía, ahí empiecen a comportarse bien, para que las personas los vean a ustedes que son ejemplo de que digan, este niño va a la iglesia y tiene un buen comportamiento. Que digan ustedes, jovencito, jovencita, está dando un buen ejemplo, que está yendo a tal iglesia. Porque a veces en la congregación, en el templo, nosotros nos comportamos bien. Somos así, casi que así. Pero solo termina el culto, salimos de la puerta, nos vamos para nuestra casa y ahí ya demostramos lo que verdaderamente a veces somos en nuestra vida. ¿Y qué de aquella otra vida? De aquella vida íntima, donde ninguna persona, ni mi papá, ni mi mamá,
ni mi esposa o mi esposo o mi hijo me van a ver qué estoy haciendo, qué estoy viendo, sobre todo qué estoy viendo, porque puede ser que yo sea sordo, pero puedo ver. ¿Y qué estoy permitiendo que penetre en mis ojos? Que van a dañar a mi mente y sobre todo van a corromper a mi corazón y va a ser tristeza para el Espíritu Santo de Dios. Damos una ofrenda de palmas al Señor por eso. Aleluya. Amado hermano, no es que yo me ufane en decir esto. Hace un poco más de 25 años, mi madre, que ahí está sentada, había una vigilia en nuestra casa. Mi esposa se congregaba allá en El Salvador y cuando vimos, ahí llegó el camión con los hermanos de la iglesia de El Salvador, un sábado, 28 de junio del año 97. Pero ya venían anunciando que ellos iban a venir. En ese tiempo mi esposa ya estaba viviendo. Se hizo la vigilia sábado en la noche, a las 3 de la mañana para amanecer domingo. Yo estaba aquí, mi esposa estaba en medio, mi madre estaba acá. Mi esposa en el ratito estaba en lo mejor de la adoración al Señor, me dice al oído, dice su mamá que va a aceptar. Aleluya. En ese momento, cuando yo vi que mi madre estaba cayendo de rodillas ahí, allá en nuestra casa, en ese ratito no me pude contener en mi ser y también doblé mis rodillas. Desde ese momento, hermanos, todo aquel que entrega su vida a Cristo viene a ser una nueva vida. Amén. Y la vida no es que sea necesario que a nosotros nos digan cómo tenemos que vivir, sino que solo con el hecho de decir que Dios es mi Padre, que Jesús es mi Salvador, desde ahí nuestra vida tiene que ser muy cuidadosa. Amén. Por eso es que el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Tan fácil diría uno que el apóstol Pablo estaba escribiendo ese verso, no avergonzarse del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pero después de esto dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, en el mismo libro de Romanos, capítulo 10, versos 12 y 14, cuando aquí en esta porción dice que es salvación para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué entendemos por eso? Al judío, porque es el pueblo de Dios, y al griego, ¿qué entendemos por griego? Griego en sí es aquello que ya no entraba dentro del pueblo de Dios, aquellos que ya no tenían la promesa de Dios. Por eso el apóstol Pablo toma como una muestra al pueblo de Grecia, que también la salvación era para ellos. En este caso, para los gentiles, como se dice en la Biblia, y en este caso llega hoy en día para nosotros como gentiles que éramos, como paganos, también para nosotros es la salvación. Por eso dice el apóstol Pablo, para todo aquel que cree, sin distinguir credos, que porque aquel es católico, porque aquel es mormón, que porque es la seguidora de la Virgen Guadalupana, seguidor o seguidora de la Virgen de Suyapa, y tantas vírgenes que hay en muchas naciones del mundo. No importante es también para ellos esta palabra, sin distinguir de las 5 razas que hay en el mundo. Para todos es este evangelio poderoso de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces el apóstol Pablo da a entender que
los suyos no le recibieron. Entonces nuestro Señor Jesús nos dio esto como regalo para nosotros, el Evangelio. ¿Y Evangelio qué significa? Amado hermano, uno dice, yo soy evangélico. Evangelio significa en dos palabras: Buenas nuevas. buenas nuevas. Significa nuevas noticias. Significa nuevo mensaje. ¿Por qué? Porque el mensaje que estaba recibiendo el pueblo de Israel a través de Moisés era un mensaje duro. Entonces fue necesario que Dios enviase a su Hijo a esta tierra para venir a presentar el plan de salvación, el Evangelio de las nuevas buenas. Eso significa la palabra Evangelio. Amén. ¿Están conmigo? Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo dice a todo aquel que cree? ¿Por qué? Porque desde que hubo ser humano en esta tierra, todos hemos nacido en pecado. Todos somos pecadores. Amén. Entonces dice en el mismo libro de Romanos, capítulo 3, solo escuchen, versos 22 y 24 dice: porque todos pecamos y estamos destituidos de la gracia de Dios. Todos, no hay ninguna excepción. Todos pecamos. Por eso es que la salvación es no solo para el pueblo de Israel, sino también para nosotros que conformamos los gentiles. Amén. La gloria a Dios por eso. Aleluya. Bueno, ahora bien, les decía que tan fácil se oye que el apóstol Pablo llegó a escribir eso. ¿Han leído ustedes algo de la historia del apóstol Pablo? Solo hemos escuchado que es era perseguidor de la iglesia. El apóstol Pablo era un opresor de la iglesia de Cristo en aquel tiempo. Solo escuchen, en el libro de Hechos, en su capítulo 8, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Libro de Hechos, capítulo 8, escuche usted, la iglesia estaba viviendo lo que se le llamaba la era primitiva. Entonces vienen los apóstoles del Señor y eligen a 7 diáconos. Uno de ellos era el discípulo Esteban. Y Esteban empezó a predicar lo que Dios hizo desde Abraham hasta el tiempo de Salomón con su poder. Entonces vinieron los que mandaban a Israel, y para cortar la historia, porque es larga la historia, la tomaron contra Esteban, así como el propio pueblo de Israel la tomó contra Moisés cuando estaban en el desierto. En ese tiempo la tomaron contra Esteban, y Esteban fue sacado de la ciudad donde estaba para apedrearlo, para matarlo, porque estaban en contra de lo que Esteban estaba haciendo. Y ahí estaba la multitud apedreando a Esteban. Y dice la Biblia, libro de Hechos, capítulo 8, que alguien había ahí en esa multitud, así estaba. Era nada menos que Saulo. Saulo estaba ahí observando todo, y para él, viendo lo que estaban haciendo con Esteban, que fue el primer mártir de lo que es la iglesia del Señor. Y dice que tiraron la ropa de Esteban y cayeron a los pies de Saulo. Saulo era tremendo. Yo era tremendo en mi vida. ¿Cómo era yo en mi vida pasada? Era rutinario, rústico.
¿Qué era usted en su vida antes de conocer a Cristo? ¿Qué era usted? Haga una retrospectiva. Haga algo de memoria. ¿Qué era usted antes de decir te acepto mi Señor? Decimos que éramos lo peor en nuestra familia, en nuestra casa. Sea hombre, sea mujer, ¿qué éramos? Éramos tanto como hombre, mujer, éramos lo más vil y menospreciado, como dice la Biblia, que no éramos nosotros. El apóstol Pablo, eso era. Escuchen, solo escuchen lo que era el apóstol Pablo. Después de que le tiraron las ropas de Esteban y cayeron a los pies de Saulo, dice, verso 8, dice, y Saulo consentía su muerte. O sea que Saulo estaba contento porque estaban matando ahí al primer mártir de la iglesia de Jesucristo, Esteban. Dice, oiga, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y oiga, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Así es la palabra. Los arrastraba a mujeres y a hombres. Eso era lo que hacía Pablo. Se daba gusto. Era perseguidor de la iglesia de Cristo. Le tenían miedo. Como que ahora usted conoce a alguien por ahí, un delincuente, y le tenga temor, porque usted dice, no, ese es matón, anda pistola, anda cuchillo, y usted trata de mejor mirarle a la vista. Saulo así era, arrastraba, dice, a hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel. Alguna hermana alguna vez sufrió vejámenes de su compañero de vida que de repente lo arrastró del cabello. ¿Cuántas cosas no han pasado en la vida? Ha sucedido. Hombres que no respetamos a nuestra esposa, a nuestra hija, a nuestra hermana natural. ¿Cuántas cosas no pudimos haber hecho en nuestra vida? Así fuimos de duros nosotros en aquel tiempo. Así era Pablo. Y aparte de eso, de que lo que hacía Pablo, entonces viene el trato de Dios. Seguía siendo Saulo. En el verso 9 dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Imagínense, ¿qué da a entender con eso? Que respiraba, dice, muerte. ¿Ha escuchado aquellos que dicen, yo soy matón? A mí me da igual matar a uno o dos ahí. Eso da a entender de Saulo, que era matón, que le daba igual matar quizás un animalito por ahí que matara a una persona. Así era Saulo. Eso es lo que dice aquí. Respiraba, dice, olor a muerte, dice aquí en el capítulo 9, respirando aún amenazas y muerte contra